a todas y todos los asistentes a nuestra sesión de hoy con el INAPAM, Introducción a la Perspectiva Gerontológica. Bienvenidas, bienvenidos estudiantes, profesores y equipo de INAPAM, que ya iremos presentando. Es para mí pues un orgullo, un honor poder moderar esta sesión donde estaremos aprendiendo de gerontología y cómo poder aterrizarla a nuestro reto de cultura financiera. El día de hoy tendremos dos pláticas, una a cargo de la licenciada Analisa Gamble Sánchez Gavito y la segunda a cargo de la licenciada Jacqueline Tela. Voy aquí también dando ingreso a las personas que se nos unen. Y bueno, antes de iniciar, me permito presentar a, a la licenciada Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito. Ella es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en gerontología por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Zaragoza. Tiene un curso internacional de formación y supervisión de proyectos en gerontología por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, INSERSO, de España y la Fundación Matia del País Vasco. Me encuentra con un curso de formación en gerontología social comunitaria de la Red Latinoamericana de Gerontología. Ella es especialista en el tema de envejecimiento y vejez desde hace 30 años. Desde diciembre de 2018 a la fecha, es la directora de gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y antes tuvo una experiencia de febrero del 1999 a noviembre de 2018 como responsable del tema de envejecimiento y vejez en el gobierno de la Ciudad de México, con especialidad en modelos de atención gerontológica, capacitación, sensibilización y atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La licenciada Ana Gamble cuenta con varias publicaciones y participaciones en eventos nacionales e internacionales, entonces para mí un orgullo poder tenerte aquí, Ana, hoy en esta sesión. Te damos la bienvenida para tu plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a poner aquí mi cronómetro para disciplinarme con el tiempo. Bueno, pues agradecer al TEC de Monterrey el interés por el tema de personas adultas mayores. Van a ver que no somos seres extraterrestres, ya van a llegar, que no lo haya cumplido. Bueno, pues el objetivo de estas presentaciones que vamos a tener el día de hoy es, generar conciencia sobre lo que somos las personas adultas mayores, ¿no? Sobre nuestros derechos, ¿no? Nuestro lugar en la sociedad y bueno, hacer, digamos, sí, hacer conciencia, pues, de que todas y todos estamos en este proceso de envejecimiento y que, pues, mucho de lo que hacemos tiene que ver con que, pues, no le tengan miedo, no duele, ¿no? Es gradual, entonces, no es algo que amanezca un día y ya soy adulta mayor. Bueno, eso sí, el día que cumplo 60 años, ese día ya por ley soy persona adulta mayor. Entonces, bueno, voy a compartirles la presentación. Voy a pues, tardarme unos 45 minutos por si tienen alguna duda. Déjenme ahora ver. Bien. Ok, y ustedes me dicen si se ve, si no se ve. Ahí ya estamos Sí, viendo, todavía no en pantalla completa, pero ya se ve. bueno, estoy intentando ponerla en pantalla completa, pero no se deja. Ya, ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues bueno, empiezo diciendo que tengo 66 años y que en el 92 empecé con el tema de profesionalmente con el tema de envejecimiento. Soy pedagoga por la UNAM y me interesó el desarrollo cognitivo en menores, o sea, en niños de niñas de 0 a 6 años, y la vida me llevó a que trabajara el tema de personas mayores de 6 0.
Esto es pues una visión integral de los derechos de las personas mayores. Vamos a tratar algunos temas sociodemográficos, no es un curso de demografía ni nada por el estilo, simple y sencillamente todos los datos que utilizo son pues para ir enganchando las ideas que quiero transmitirles, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva muy viejita que me doy el permiso de utilizarla, algún día la actualizaré, pero me gustan porque se la robé al profesor Roberto Ham, el doctor Roberto Ham del Colegio de la Frontera Norte, quien me formó en este tema, ¿no? Y aquí vemos, bueno, pues que los países desarrollados tardaron 200 años en lograr que el 10% de su población tuviera 60 años y más, ¿no? Se habla, bueno, pues que se industrializaron, que mucha gente del campo migró a las ciudades, que se fueron disque enriqueciendo, que fueron mejorando diversas circunstancias y entonces lograron este porcentaje. Por supuesto que no la tienen fácil y sobre todo aquellos países que han garantizado derechos pues del nacimiento al final de la vida, ¿no? Eh, en nuestros países, en los países en desarrollo, en fin, como se les quiera llamar, que seguramente ustedes con su visión tienen un concepto más claro, ¿no? En nuestros países, pues bueno, el rezago era tal que empezaron a mejorar ciertas circunstancias y ganamos años de esperanza de vida, muchos años de esperanza de vida en un lapso muy pequeño de tiempo, ¿no? Aquí estoy citando a Roberto Ham en esta idea, bueno, que él y Carlos Soto, que eran actuarios del IMSS, pues en los 70 estaban advirtiendo del acelerado envejecimiento de la población y el IMSS en mucho pues ha tenido que ver en esto, ¿no? Porque tenía gremiada pues casi a la mitad de la población. Entre muchas otras cosas, entre muchos otros factores, pues bueno, fuimos ganando esta esperanza de vida, este rezago que debíamos, ¿no? Y pues podemos ver que en 1930, pues la esperanza de vida era de promedio de 34 años, y de 1930 a 1950 ganamos 13 años de esperanza de vida, y de 1950 a 1970, pues ganamos 14 años de esperanza de vida, y del 70 al 90, 10, ¿no? Y entonces, pues yo calculo que ganamos como 6 meses de vida en cada año, ¿no? Y pues, por supuesto que es maravilloso, pero imagínense para quien está cotizando un fondo de pensiones, para la institución que está generando este fondo de pensiones, pues el que no solamente, antes, digo, cuando yo entré a trabajar en el 76, la gente ni siquiera llegaba a jubilarse, ¿no? Cotizaba toda su vida, la que tenía acceso a una cotización, porque eso también hay que aclararlo, ¿no? O se jubilaba y vivía muy poco tiempo. Había el mito de que las personas se morían de depresión porque dejaban de trabajar, entonces había mucho temor de dejar de hacerlo. Y fíjense que yo en la vida pensé que me iba a dedicar a este tema y en esa época me llamó mucho la atención porque tenía un compañero que estaba a punto de jubilarse y realmente pues cuando va uno conociendo el tema pues la noticia, si hubiera sabido en ese momento, y le tengo una noticia, ¿no? Es que la esperanza de vida no da para más, ¿no? Entonces, bueno, pues del 90 al 2000, que son estos 10 años solamente, pues llegamos a 75,3. En el 2010 llegamos a 75,4 y en el 2020, en el censo 2020, llegamos a 75,2. O sea, llevamos 20 años estacionados en esta esperanza de vida, que si bien no se trata de que lleguemos a 20, 120 más, sino el tema es que, bueno, sí hay circunstancias que están evidenciando que algo está pasando y que estamos estacionados en eso. Deberíamos tener 3 o 4 años más de esperanza de vida en este momento. Y bueno, hay diversos factores que están influyendo, pero que tendríamos que tener en consideración, conocerlo. Aquí pues tenemos esta pirámide poblacional que esas me encantan, ¿no? Porque pues si vemos la de 1960, que es la de mi generación, yo nací en el 58, pues habíamos muchísimos nacimientos, ¿no? En esta década. 30 años después vemos cómo se angosta esta base de la población de menor, digamos,
de 20 años, ¿no? Y también ya en 1120 pues va haciendo, en vez de pirámide, pues como una botella, ¿no? Y pretende para 2050 ser pues como casi un edificio, un rascacielos, ¿no? Esto lo menciono porque luego oigo a colegas, pues, colegas, bueno, decir que se va a voltear la pirámide poblacional y entonces eso pues no, nunca va a suceder, ¿no? Entonces, sí mencionar que digamos, este crecimiento tan reducido de personas, de niños, niñas, que bueno, nos va a marcar definitivamente nos va a marcar en muchos campos y nos va a marcar y nos va a meter un reto importante en la economía, porque finalmente necesitamos pues a gente joven que sea la que produzca, ¿no? Para poder tener a una población económicamente inactiva. Así es que bueno, en el tecnicismo, ¿no? Porque sabemos pues que siempre estamos aportando de alguna manera, ¿no? Eh, digamos, los gobiernos son los estados, son los que regulan y dicen cuántos van a nacer, cuántos no, cuántos se reduce, si no, por supuesto que en el mundo, más allá de un adoctrinamiento, pues sí hay un rechazo a tener hijos, ¿no? En la población joven, ¿no? Y es algo pues que en algún momento va a tenerse que motivar de alguna manera el que las personas tengan hijos. Yo remé muchos años y en 2 ocasiones viví en el Berlín democrático, en el que era socialista. Y en ese Berlín todas las parejas tenían 2 hijos por lo menos. ¿Cómo le hacían para tener niña y niño? No lo sé, pero la mayoría era así, ¿no? Y había mucho estímulo para estos nacimientos. Algunas parejas tenían hasta 3 hijos. Había mucho apoyo para tener estos hijos. Y con todo lo que se pueda criticar, cuando estas Alemanias se unieron, pues la Alemania democrática aportó muchísimas personas jóvenes a una Alemania que estaba ya en una crisis ¿no? de población, y esto hace casi 40 años, ¿no? Por eso les menciono, ¿no? Alguna vez un joven me dijo, ay, ¿qué va a pasar, no? Cuando ya no nazca nadie, le dije, no, pues eso no va a suceder, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, bueno, es hacer ver esta mayor esperanza de vida y estas dinámicas poblacionales, cuánto van afectando a todos los ámbitos de la sociedad. Acá también destacar que las personas de 80 años y más han registrado un crecimiento importante. Eso nos habla pues de una longevidad que van teniendo las personas y que como Estado pues tenemos que tener muy en cuenta. En el 2020, bueno, se contabilizó que éramos más de 15 millones de personas de más de 60 años. El INEGI fue de los 8 países en el mundo que pudo concretar el censo previo a la pandemia, ¿no? Con pues, 8 millones de mujeres, 7 millones de hombres. Se calcula que para el año pasado habíamos ya 18 millones de personas mayores de 60 años que representamos en este momento, nos está representando casi el 14% del total de la población, ¿no? Ya llevamos varias décadas siendo el grupo que más rápidamente ha crecido y que se calcula que para 2040 pues seremos 30 millones de personas mayores de 60 años. Ay, ya. Pues ya vimos, ¿no? Con esta esperanza de vida, 75,2 años, 78 para las mujeres, 72 para los hombres. ¿Por qué vivimos más las mujeres? Todavía nadie sabe. Hay aproximaciones, pero finalmente decía un colega, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que era por nuestro estoicismo, ¿no? Seguramente nuestra necesidad de que el mundo no funciona sin nosotras, puede ser que estemos aferrándonos, ¿no? Pero bueno, finalmente otra característica es no siempre llegamos en buenas condiciones de salud y algo bien importante en esta capacidad funcional para hacer nuestra vida de manera independiente. Bueno, comento esto porque quiero destacar que esta ganancia de vida que muchas veces nos la presentan
como un tsunami de las canas, nos lo presentan como, ¡ay, qué barbaridad, qué va a pasar!, ¿no? Este, pues es un logro perseguido por la humanidad, ¿no? Por las y los seres humanos desde que tienen inteligencia. Y en todos los miles de años que tenemos de presencia en el planeta, duramos con una esperanza de vida en promedio de 33 años hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces es algo a destacar, o sea, nos salió, lo habíamos calculado, no sé si lo habíamos calculado, o sea, no sé, pero lo tenemos que ver como un gran logro, ¿no? Uno, para llegar a los 60 años, sobrevivió a, dicen, no sé, 40,000 adversidades, cosas que se cruzaron en nuestra vida. Entonces, es algo que tenemos que celebrar, y tenemos que celebrar las personas que tenemos más de 60 años y las personas que no tienen que celebrar, que están rodeados de personas mayores de 60 años, ¿no? ¿Qué problemas estamos arrastrando de salud? Y esto se debe mucho, pues, a un descuido de la salud pública durante muchos años, ¿no? Y a un descuido del primer nivel de atención, a la promoción de la salud, a la información hacia la población y al acceso a diversos servicios, ¿no? Uno no puede culpar, responsabilizar a un grupo si no se le brindó el acceso a la salud, el acceso a medicamentos, el acceso a información, que pudieran ayudar a cuidarse o a velar por su salud, ¿no? Entonces, eso es una deuda que hay, que se evidenció en la pandemia terriblemente, ¿no? Que si bien la mitad de las personas que murieron tenían 65 años y más, la otra mitad fueron jóvenes y fueron personas con diversos padecimientos, con una presencia ya de mucho tiempo, ¿no? Diabetes, hipertensión, sobrepeso, etcétera, ¿no? Y que son cosas que tenemos que considerar, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero yo voy a hablar sobre educación financiera. Bueno, es que tenemos que ver y conocer completamente este sector de la población, ¿no? Aquí tenemos pues una presencia importante de temas como hipertensión arterial, ¿no? Diabetes mellitus, ¿no? Obesidad abdominal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Y que obviamente la multimorbilidad, ¿no? La presencia de diversos padecimientos, y sobre todo muchos de ellos sin control. Y también lo que ya mencioné es, bueno, la aparición de muchos de estos padecimientos en edades tempranas. ¿Qué es lo que, bueno, la salud o la política de salud lo que busca, quizá lo que va a esforzarse muchísimo es cómo evitar que estos padecimientos se presenten a edades tempranas, cómo, digamos, que si se pueden evitar estaría fantástico, pero también es cómo alargar los años de vida sin que aparezcan estos padecimientos. Mucho en el discurso de personas que me rodean, colegas y eso, es como un designio divino, ¿no? Ya me dio la diabetes, ya me dio la hipertensión, ya me dio, ¿no? Y es así como, hombre, yo lo estaba esperando y no llegaba, pero al fin ya llegó, ¿no? Y son cosas, pues, que desde las personas que tengamos acceso a servicios de salud, que tengamos una mayor preparación, que tengamos, digamos, elementos, hay que voltear hacia nosotros, hay que voltear y pensar cómo puedo cuidarme. Ahora soy joven, quien lo haya sido, que piensa, no, hombre, no me va a pasar nada. Es cómo puedo ir modificando algunas cosas para estar mejor, ¿no? Tener un envejecimiento, no va a ser saludable porque seguro vamos a tener padecimientos, pero ¿cómo logramos que esos padecimientos no interfieran y no nos hagan perder nuestra capacidad funcional? Esto es, para poder hacer lo que de manera independiente todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Bueno, como parte también de este diagnóstico muy rápido, pues quiero hablar del tema de la discriminación. En la ENADIS, que es esta encuesta nacional de la discriminación que elabora el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, e INEGI, ¿no? Pues nos hablan, aquí hay un dato bien interesante, ¿no? Que en el 22 el 38% de las personas mayores de 60 años opinaron que sus derechos se respetaban poco o nada.
Fíjense que lo curioso es que la de 5 años antes, la del 17, era el 45%. Entonces, yo creo que se están haciendo, considero que se están haciendo acciones que están pegando a esta cultura, digamos, de la vejez o del envejecimiento, ¿no? En el tema solo como referencia, ¿no? Del porcentaje de la población de 18 años o más que opina en el país, se respetan poco los derechos de distintos grupos. O sea, aquí toda la población opina en relación a los diferentes grupos. Y entonces vemos que el 72% de la población dice se discriminan las personas trans, el 65% dice se discriminan las personas indígenas, a las personas trabajadoras del hogar, a las personas gays o lesbianas, a las personas con discapacidad, y un 57% dijo, ay, se discriminan las personas adultas mayores. ¿Qué vemos aquí? Que discriminamos a todo el mundo. O sea, vemos que es un país que discrimina muchísimo y que hay que hacer un trabajo de introspección desde individual, familiar, comunitario. Si a mí me preguntan de un problema que interfiera en la dignidad de las personas, siempre digo la discriminación, porque la discriminación lastima, invisibiliza, segrega, daña, o sea, es un desprecio de ciertos sectores de la población sobre otros. Y siempre uso este refrán, que no sé si lo digo bien o lo digo al revés, de lo que me checa me choca o lo que me choca me checa, ¿no? Es cuánto desprecio en otros que seguro yo lo tengo, ¿no? Y que tenemos que hacer un ejercicio de disciplina, porque además ya la discriminación está sancionada, ya no es una concesión ni un favor, hay que erradicarla, ¿no? En nuestro discurso cotidiano, entre los chistes, cuando estamos con amigas, amigos, en la familia. Luego uno se vuelve medio odiado, ¿verdad? Ya no quieren que vaya uno a las reuniones o llega uno y se hace un silencio sepulcral y entonces dice uno, "Ah, aquí había conspiración, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Y cómo, como les decía, es un ejercicio de individual y cómo hacemos para que en nuestra presencia eso no se haga, ¿no? Las personas mayores pues refieren que los ámbitos, el 16% donde más se les discrimina es en el transporte público, en la calle, en el trabajo, en la escuela y en la familia, que eso es espeluznante porque es donde estamos disque seguras las personas, donde utilizamos muchas veces bromas, donde ponemos motes a nuestros familiares y si revisamos muchos de esos tienen que ver con una subestimación. Y es la familia pues donde construimos mucho de la inseguridad o seguridades de sus miembros, ¿no? Y aquí, bueno, cada grupo se le preguntó y entonces, si ven, pues vuelve a repetirse, ¿no? O sea, las trabajadoras del hogar, el 57% dijo sí, me discriminan, las personas indígenas, personas con discapacidad, casi la mitad de las personas mayores, las mujeres, la mitad de las mujeres, adolescentes, jóvenes y personas en el extranjero. Y como diría mi hija Isabel, solo se libran los hombres jóvenes con trabajo, etcétera, ¿no? Seguramente y mi hijo dijo, mi hijo dijo, pero nos piden experiencia y luego no la tenemos, entonces nadie se libra. La discriminación que viven las personas mayores en muchas ocasiones está asociada a atributos negativos a consecuencia de estereotipos. O sea, nos califican con mucha facilidad porque somos, que tenemos enfermedades, que somos improductivas, ineficientes, se nos infantiliza, que tenemos pérdida de capacidades, que tenemos una decadencia en general. Todo esto lo que hace es, pues nos desprotege muchísimo ante diferentes instancias, ¿no? Se nos obstaculiza la denuncia, ¿no? O la asesoría. Muchas veces alguien va a decir, oiga, tengo problemas con este vecino, tengo problemas con mi familiar, y lo primero que hacen es evaluarlo a uno para ver si está cognitivamente bien, si no tiene ahí en curso una demencia, ¿no? Y entonces ahora sí te voy a escuchar y ahora sí voy a ver si estás diciendo, si está coherente lo que dices, ¿no? Hay discriminaciones múltiples, ¿no? De personas adultas como mujeres, indígenas,
de escasos recursos que llegan a padecer alguna discapacidad cognitiva, física, ¿no? Hay el caso de Ernestina Asensio, esta mujer indígena de 70 años que fue violada por soldados pues en los años 90 después del zapatismo y que hasta ahora la Comisión Interamericana lleva su caso para dignificarla, ¿no? Y era una mujer monolingüe, analfabeta, ¿no? Que pues se pudo comunicar muy poco con su nieta sobre lo que le había pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esas circunstancias para evitar que se den estas discriminaciones que pues finalmente ya se murió la que decían que pues, que no se pudo comunicar y que ni siquiera sabía lo que decía. Hay espacios donde también este maltrato o esta discriminación puede ser se puede dar con mucha facilidad, que son espacios en los hogares, en las familias, que es lo privado, y en las instituciones de cuidados prolongados. Aquí tenemos, ha habido encuestas ya sobre maltrato en personas mayores, digamos, iniciaron en 2006 la doctora Liliana Giraldo, que ahora trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría, con la escala de maltrato que yo se las recomiendo mucho, y en la que, bueno, se preguntan los diferentes tipos de violencia que vive alguien y en 2006 era el 12% de la población. En 2020, que creo que es parte de 2018, esta información nos dice que el 18% de las personas mayores refieren que ha sido violentadas en los últimos 12 meses. Que ya vimos la familia donde más se da, que las mujeres son las víctimas el 80% de las mujeres son víctimas de este maltrato, pero también hay un 20% de hombres que son maltratados y que en esta historia de que quizá fueron maltratadores, quizá fueron pues en mucho el pilar de la casa, los proveedores, los fuertes, no les cabe el ser discriminados y los hace sufrir mucho. Las mujeres de alguna manera hemos hecho callo, hemos sorteado muchas adversidades y eso nos hace quizás vivirlo de otra manera. Pero eso también vivirlo de otra manera lo que hace es que lo mantengamos sin informarle a las demás personas lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces eso pues hay que estar también muy al pendiente pues de nuestros familiares, de nuestras abuelas, tías, de la vecina, de todas las personas que conozcamos mayores que puedan ser víctimas. Esto es que sean muy mayores, que dependan económicamente de familiares, que hayan enviudado recientemente, que tengan diversos padecimientos, que tengan deterioro cognitivo, demencias, hay que estar pues muy al pendiente de esas personas, ¿no? El 16% refirió violencia psicológica, un 3,8% violencia física y pongo este 4,4% de violencia patrimonial porque si bien no es mayor a bueno, sí a la de violencia física, es el tema que saca a la luz los maltratos. Las personas cuando ya se sienten que están siendo despojadas de sus bienes, de su patrimonio, de sus recursos, es cuando deciden en muchas ocasiones denunciar. Y la otra cosa, un poco, no sé si llamarlo perverso, es que denuncian por ellas los familiares que sienten que sus bienes a futuro puedan estar en riesgo. Entonces sale a la luz y por supuesto cuando uno llega al domicilio de estas personas encuentra muchísimos problemas dentro y de abusos sobre las personas mayores y sobre la población que no puede pues defenderse. Está la está la violencia por negligencia, que es muy difícil saber no si es a propósito, si fue sin querer, si yo no sabía, no, pero la negligencia finalmente de quien es responsable de cuidar de alguien, pues tiene que saber hacerlo y porque no le exime de responsabilidad. Y un 1,2 la violencia sexual, que es la que es más difícil de detectar, porque es la que a las personas les cuesta muchísimo trabajo hablar de ello. Cabe destacar, bueno, que una misma persona, pues por supuesto, vive diversos tipos de violencia. O sea, poner, a esta le pegan, pero no está sufriendo psicológicamente. Ah, pues le gritan y le insultan, pero difícilmente no la van a estar explotando económicamente, ¿no?
Bueno, hay conceptos de violencia que es, pues, este acto, cualquier acto o omisión, ¿no? Que produzca daño intencionado o no, practicado por personas, a personas de cualquier edad, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física y psíquica, que ponga en peligro su autonomía y el resto de sus derechos. Y aquí lo último es lo que más me gusta, que sea constatable objetivamente o percibido subjetivamente. Esto es algo pues que se trata mucho con ministerios públicos, con personas que atienden a personas mayores ante diferentes denuncias, porque muchas veces quieren que la persona llegue o sangrando o llena de moretones o con fracturas o herida o etcétera, ¿no? Y es hay también se puede constatar lo subjetivo, ¿no? Y es como me siento y cómo estoy viviendo lo que me está pasando, ¿no? Bueno, ya no voy a redundar en esto que les he platicado. Bueno, en el tema de los derechos de las personas adultas mayores, sí quisiera hacer mención de que esta discriminación se ha dado pues a nivel hasta internacional, ¿no? Desde la ONU se tardó, o sea, imagínense si ya les conté que los países estaban a una velocidad muy acelerada, logrando mayores esperanzas de vida, mayor esperanza de vida en su población, y con todos los riesgos que eso podría llevar, ¿no? De discriminación, de carencias, de falta de pensiones, de falta de atención especializada, de muchos factores, ¿no? Fue haciendo la ONU algunos pronunciamientos atinados, sin duda alguna, ¿no? Pero realmente lo más importante es que en el 82 se lleva a cabo la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Entonces se reúnen los países para ver qué está pasando con el envejecimiento de tantas personas y cómo impacta eso en su población. Muchos países, yo todavía no me acaba el tema, quienes fueron me contaban, bueno, que muchos países ni siquiera tenían registrada este censo, o sí, los censos eran un insospechado 60 años y más, pero no se conocía de que se enfermaban, pues a lo mejor de que se morían por los certificados de defunción, pero en el mundo médico los certificados de defunción muchas veces ponen, se le paró el corazón, ¿no? Entonces, no se sabían muchas cosas, su situación económica, de pensiones, educativa, en fin, y ahí se hace el compromiso de dar seguimiento y empezar a tener estudios en específico. Pero ahí lo que se reconoce muy importante es que esta calidad de vida es tan importante como la longevidad, ¿no? O que ya llegamos a esta esperanza de vida de mayor longevidad, ¿no? Y entonces ahora los países tienen que buscar que las personas puedan disfrutar en el seno de sus familias, de sus comunidades, una vida plena, saludable, segura, satisfactoria. Y acá un regalito, que digo yo, considerándoseles como parte integrante de la sociedad. Yo digo, bueno, pues sí, son los más antiguos en la sociedad, ¿no? Pero lo que no se dice, no se hace, lo que no se nombra, no se conoce. Entonces hay que hacer hincapié. Y aquí en esto del seno de sus familias y sus comunidades, pues es lo ideal, ¿no? Hay una concepción equivocada de que todas las personas a partir de cierta edad nos tenemos que ir a un asilo, a un albergue, a una residencia, ¿no? Cuando la mayoría, si se los preguntan o si nos preguntan, es queremos vivir en nuestra casa y como decía mi mamá, quiero vivir donde yo mande, ¿no? Entonces son pues cosas que tenemos que ir construyendo como política pública para lograrlo. ¿Qué pasa en el 91? Eso es un gran avance porque se adopta en el Pleno de las Naciones Unidas los principios de las personas adultas mayores, exhortando a los gobiernos para que las implementen en sus políticas, no programas. Esto es, casi ningún país tenía una legislación específica para personas mayores en el 91. Los países desarrollados y con mayores derechos garantizados refieren, yo no necesito poner una edad para garantizar el derecho a un ser humano o a un habitante de mi país, ¿no? Es lo que muchos países decían, pero esto sirvió para que
aquellos países que no tenían una legislación la adoptaran, ¿no? El principio de independencia, el principio de participación, el principio de cuidados, de autorrealización y el que abraza a todos, pues el de dignidad, ¿no? Entonces yo empecé en el 92, finales del 92, a trabajar el tema de envejecimiento, ya leí los principios y pensaba, bueno, siempre lo he hecho desde el gobierno, es cómo estructurar lo que estamos planeando para que se consideren estos principios en todo lo que se haga, ¿no? Y bueno, como si fuera poco, se vuelve a tardar 20 años la ONU en volverse a reunir y lo hace en esta segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento en 2002 en Madrid, donde dicen, pues vamos a revisar qué pasó en estos 20 años y, bueno, pues promoviendo esta solidaridad intergeneracional, pero a partir de este momento sucede algo muy interesante, que es la ONU pues ya se dio cuenta que no puede estar revisando digamos, las responsabilidades de los estados cada 20 años con una población que está creciendo tan rápidamente. Y entonces, a partir del 2003 o 2003, le encarga a los organismos de la ONU que tienen diferentes continentes o regiones que den seguimiento al plan de acción internacional que se planteó en el 2002. Y entonces, en 2003, se instala la primera conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y le encarga a la CEPAL, ¿no? Que está en Chile, que tiene como una fortaleza en el tema de económico y en el tema poblacional, que se haga cargo y dar seguimiento a esto. Y esto estuvo bajo la responsabilidad, o ha estado mucho tiempo, de la doctora Sandra Wenchuan, que trabaja en la CEPAL. Aquí empiezan ya a hacerse acuerdos y sobre todo se busca reunir las experiencias que están siendo prácticas, que están sirviendo a los países, y somos, como sea, una región muy, muy homogénea. Pues nuestra primera característica es que nos conquistaron, que la mayoría hablamos el mismo idioma y que mucho nos parecemos. Digo, Brasil no lo habla, pero uno está en Brasil y se siente en casa. No así en Haití, por ejemplo. En Haití, si uno siente, esto es muy distinto en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es cómo rescatar en estas reuniones estas experiencias. Y otra es cómo empezar a dar directrices que faciliten la política pública en los países, ¿no? Se elabora, digamos, se lleva a cabo la segunda conferencia en Brasilia, y ya se elabora la Declaración de Brasilia, y entonces ya se dice, oigan, ya tenemos estas tareas, vamos a darle seguimiento, ¿no? Y empiezan a haber reuniones estas reuniones son cada 5 años, pero hay otras reuniones intermedias, y ya hay como una asesoría, como un seguimiento mucho más, digamos, cercano de la CEPAL entre los países, ¿no? Entonces, bueno, se lleva a cabo la tercera conferencia en Costa Rica. Yo tuve la suerte de estar en esa, como invitada, digamos, como público fui, pero ahí vi también uno cómo se cocinan estos acuerdos y estos compromisos. Ahí surge la Carta de San José. En esta carta también se incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen como su reunión paralela, y entonces se juntan las versiones para tener una misma visión sobre las personas mayores. Bueno, se lleva a cabo una cuarta conferencia en Asunción, Paraguay, y otra hubo en 2022, volvió a ser en Santiago de Chile. Pero aquí lo importante es que se va, perdónenme la similitud, cocinando una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta convención, que inicialmente se planteó internacional, como les decía, los países desarrollados decían, no, ya nosotros tenemos muchos derechos garantizados, ya no le vamos a entrar a una convención internacional. Entonces, bueno, decidieron, vamos a hacerla interamericana, y entonces se hace un trabajo, un consenso. En estas reuniones que les conté, también se va haciendo esta convención, ¿no?
¿De qué busca? Pues adaptar los instrumentos de derechos humanos al nuevo escenario demográfico que ya vimos, dar mayor visibilidad a los asuntos del envejecimiento y las personas mayores, precisar los contenidos de los derechos de las personas mayores. Tienen un especial cuidado esta convención sobre los cuidados, ¿no? Clasificar las obligaciones del Estado respecto a las personas mayores, eso también es importantísimo, ¿no? Por ahí hay las versiones de que es papá gobierno, no, no es papá gobierno, es el gobierno y su razón de ser somos la población, ¿no? Entonces, sí tiene que asumir las responsabilidades, sobre todo aquellos grupos que están más desprotegidos, y promover un enfoque de derechos humanos en las políticas y acciones dirigidas a las personas. Bueno, esta convención se aprobó en 2015, o sea, todos los países dijeron va, ¿no? Pero requería que la ratificaran, que la firmaran, y en eso los países se han tardado varios años. Por suerte, México la firmó en el 2023, la ratificó, y el presidente la mandó al Senado, el Senado la aprobó. En enero se publicó en el Diario Oficial, y el 28 de marzo se depositó en la Organización de Estados Americanos. Con esto, la convención, con esta firma, México es el 10º país en firmarla, y con lo cual se inicia el mecanismo de seguimiento y el comité de expertos comenzarán a evaluar los países. Entonces fue muy atinado, ¿no? Bueno, aquí la Constitución en 2011 refiere en esta modificación para los que trabajan derechos humanos, que no es mi caso, pero le he dado seguimiento. Pues en el 2011, en el artículo 1 de la Constitución, dice: los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, y ojo, lo que más me importa en este momento también es en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea, ya firmamos, ya tenemos obligación de aplicar esta convención, de actualizar nuestra legislación y considerarla en nuestros programas. Bueno, desde 2002 hay una ley a nivel federal de las personas adultas mayores, cuyos principios son de autonomía, autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad, atención preferente, igualdad sustantiva. Si ven, algunos de estos principios son los que se aprobaron en el 91, en la ONU. Están pues todos los derechos que tenemos las personas adultas mayores, que pues tenemos que conocerlos para poderlos exigir. En la ley también habla de los derechos, y habla de qué instituciones están obligadas a garantizar. Bueno, ¿qué hace INAPAM, digamos, en toda esta tarea? Bueno, el INAPAM nace en el 79 como Instituto Nacional de la CENICTUR, que era el INSEN famoso, y estuvo sectorizado a salud. En el 2002 se cambia el nombre por Instituto Nacional de la Plenitud, pero a las personas mayores no les gustó, y en 2002 se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, lo cual es un gran avance. En esta ley se crea, ya aparece el INAPAM, y ya aparece como parte de la ley, como un órgano rector de la política nacional, y sectorizado como debe ser a desarrollo social, ¿no? En estos días a bienestar, ¿no? Y la política pública para personas mayores, pues se enmarca en lo que se constituye como construir un país con bienestar. Tenemos como lo más grandote y lo más grandioso, pero es uno de los factores de atención integral a la pensión de bienestar para las personas adultas mayores, que actualmente tiene a 12,5 millones de personas, entre las que estoy yo, una pensión cada 2 meses de 6,000 pesos, y es un derecho constitucional a partir de abril del 2020. También, bueno, parte de la construcción de esta política pública se está realizando atención médica casa por casa, se está haciendo un censo de las personas mayores, se está revisando su situación de salud, y de ahí se generará un programa de visitas médicas domiciliarias para aquellas personas que no pueden acudir
a un servicio de salud. Atención médica y medicamentos gratuitos, se está logrando. Bueno, esto es lo que se necesita para tramitar la pensión. Yo lo que pido es métanse a la página de bienestar para los requisitos y para inscribirse para quien aún no la tiene. Y bueno, ¿qué colabora el INAPAM? Pues estamos generando en todo nuestro trabajo una cultura de la vejez y el envejecimiento activo, ¿no? Esto es pues que estemos inmersos en todos los ámbitos de la sociedad. Tiene que tener una perspectiva de derechos, una interculturalidad de género y obviamente no discriminación. Gerontologización del servicio público, así también de todo el conocimiento, ¿no? Estamos trabajando con universidades, con instituciones de educación superior, para que en su currícula comiencen a incorporar la perspectiva de vejez y envejecimiento y se analice todas sus materias con esta perspectiva. Finalmente, este es el siglo del envejecimiento, no podemos ya voltearnos y no darle la espalda a este proceso que está viviendo la población, como les decía, que afecta en todos los ámbitos de su vida. Y afecta no a lo de mal, sino que toca todos los ámbitos de la vida de la sociedad, ¿no? Incorporación de perspectiva de vejez y curso de vida en las políticas públicas, participación en la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Estamos nosotros colaborando en lo relativo a personas mayores. Se tendrá que hacer una ley general de protección de los derechos de las personas mayores y armonizarse las leyes. Impulsar que se instalen los consejos de personas mayores. Tenemos pues ya rápidamente un registro de todas las instituciones que brindan servicios a personas mayores o todas las que están, ¿no? Que por diversos mecanismos las encontramos, las registramos, tenemos vínculo con ellas mismas registran en un formato que nos envían con todos los datos, con todos los servicios, donde están, ¿no? Hemos supervisado en los últimos 6 años más de 400 instituciones de cuidados prolongados en las que les brindamos información, asesoría y nos vinculamos con ellas para que hagan mejor su trabajo. Tenemos, bueno, un protocolo de atención interinstitucional para la vida libre de violencia y tenemos una guía para formación de redes sociales, modelos de atención gerontológica y, como les decía, vinculación con instituciones de educación superior. Capacitación a todas las personas que lo soliciten. Tenemos la afiliación de la credencial del INAPAM, que yo no era muy partidaria de ella, pero he encontrado que es un documento que nos da identidad, que nos fortalece mucho como personas mayores y que nos hace, pues por el que podemos tener descuentos en diversas, en productos, en servicios, en viajes, etcétera, ¿no? Tenemos convenio de colaboración con muchas instituciones, vamos a tener con el TEC también, ¿no? Y tenemos, bueno, en vinculación con instituciones que brindan empleo a las personas mayores y con prestaciones de ley, y están las empacadoras y empacadores voluntarios, que son los más conocidos. Cuenta con 6 albergues de estancia permanente, 4 en la Ciudad de México, 1 en Tuxtepec, Oaxaca y 1 en Guanajuato, 6 residencias de día, 4 centros culturales, más de 3,000 clubes, que es donde ustedes van a trabajar seguramente, y un centro de atención integral, y ya acabé. Muchas gracias y perdón la prisa. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, una presentación que creo que va a ser muy útil para nuestras y nuestros estudiantes, pues revisando todo el panorama demográfico de las personas adultas mayores, el rol y las actividades del INAPAM, y pues también todo este marco regulatorio normativo de los derechos de las personas adultas mayores. Entonces quisiera en este momento abrir el espacio para aquellas personas que puedan tener alguna pregunta, de pronto alguno de los grupos de estudiantes que están conectados en este momento de manera sincrónica, o también pues profesores que estamos aquí en la sesión. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos las pueden compartir por el chat, o, o pues pueden también, les invito a abrir sus micrófonos y a prender la cámara.
Mientras tanto, yo quisiera hacerte una pregunta, pues estaba reflexionando justamente sobre cómo, pues la relevancia del reto que vamos a tener, ¿no? Este acompañamiento en el servicio social y pues este programa o intervención, talleres de educación financiera, estos conocimientos que nuestras y nuestros estudiantes van a llevar a las personas adultas mayores. Yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves que puede conectar este reto, este proyecto que tenemos pensado, cómo puede impactar a ese bienestar, a estos derechos, a la inclusión de las personas adultas mayores, para que de pronto desde tus perspectivas nos ayudes a guiar y a dar una luz sobre la importancia, digamos, de lo que estamos haciendo? Muchas gracias. Pues miren, es un tema de alguna manera novedoso, sobre todo ya en este acercamiento de los, pues sí, de las y los alumnos, ¿no? Con las personas mayores. Tuvimos un ejercicio en el 2019 con Conducef, hicimos un folleto de educación financiera muy interesante y sobre todo muy interesante porque quisimos mucho desmitificar, ¿no? Decían que las personas mayores, fíjense, el 30% de las personas que les hacen fraudes de diferentes tipos, el 30% son personas mayores. Entonces voltearon así de, ay, pobrecitos, ¿no? Y entonces acá no se tenían. Y luego pensé, sí, pero el otro 70 no. ¿Qué están haciendo con el 70% que no son viejitos o viejitas, no? Entonces pareciera que somos las únicas víctimas cuando o no hay, ¿no? ¿Qué puede servir mucho? Digo, este es uno de los ejemplos que puede servir mucho como a llevar, porque ahí también se daban algunos consejos, ¿no? Pero esto era un folleto, era un librito, ¿no? Puede ser de mucha utilidad porque quizá uno es medio desmadejado con el control de sus recursos y por ejemplo, mi hija tiene un Excel que siempre me dice, te lo voy a pasar, que ni yo, no, en el teléfono, ¿no? Este, uno se resiste un poco, ¿no? Porque pues, uno es que si yo llevo mi hojita y mis cosas, habrá que ver, pues, pero se me hace una iniciativa novedosa, se me hace de vanguardia y muy del TEC de Monterrey, ¿no? Muy, muy de ustedes, muy de esta, pues traen esta innovación en su, digamos, como parte de sus objetivos. Entonces, me parece bien y yo agradezco de veras que volteen a vernos a las personas mayores, no nos volteen a ver como pobrecitos, vamos a ver qué hacemos por ellos, ¿no? Porque finalmente producimos, gastamos, no estamos inmersas en todo esto, pero sí nos va a servir mucho que volteen a vernos y que nos den información de utilidad para esto, ¿no? Qué bueno. Por ahí tenemos unas manitos levantadas, entonces le damos paso primero a Linda Cindy. Si quieres también, por favor, prender tu cámara y abrir el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la plática. De Campus San Luis, una de las alumnas pregunta, ¿cuáles son los problemas financieros que mayormente se encuentran y de qué forma les gustaría que pudieran ser ayudados siendo estudiantes de finanzas? Ay, pues son infinitos, yo me imagino, pues una de las cosas, es quizá la que como vamos envejeciendo, nos vamos pauperizando o pauperizando, no me acuerdo bien cómo se dice, ¿no? Sí es, digamos, ¿qué pasa desde edades jóvenes? Sé que ahorrar es muy complicado en un país que ha tenido sueldos tan bajos, etcétera, ¿no? Pero cómo sí habría que ser parte de este acercamiento que tienen con las personas mayores y preguntar esa parte, ¿no? Como si tienen pensiones, cómo las están administrando. También hay que ver quién les está ayudando, ¿no? Porque a veces, se las administran o les ayudan y entonces ahí les quitan. Pero pues uno de los problemas pues es quizá las pensiones escasas, ¿no? Que esta pensión de bienestar pues sí viene a redondearles muchísimo su economía, pero pues mucho es eso. Y ojo,
Estoy hablando de quienes tienen acceso a una pensión. Yo diría que el 60 y tantos% no tuvo acceso a una pensión por haber cotizado el fondo de pensiones, ¿no? Entonces sí hay digamos, un tema de pobreza muy, muy vinculado a las personas adultas mayores. Vale, muchísimas gracias. También aquí Gracias. un pequeño paréntesis. En la siguiente semana, en semana 2, pues estaremos revisando una encuesta precisamente que se les va a aplicar a las personas adultas mayores como parte de este servicio social, donde podremos también conocer esto a fondo. Gracias, Ana, por estos indicaciones de qué tener en cuenta. Y precisamente ese compartir con la comunidad también creo que va a ser una enseñanza muy, muy importante, muy valiosa pues para todos en la universidad, tanto estudiantes como profesores, y esperamos también pues que sea de utilidad para las personas adultas mayores con quienes compartiremos. Había otra mano levantada, no sé, Ana, que si quieres decir algo, disculpa. Por aquí en el chat tenemos algún comentario. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Juan Manuel, no sé Creo si que eras tú. Juan Manuel Márquez, pero no alcancé a leer que Aquí lo nos escribió. escribe que... Sí, buenos días. Hola, Juan Muchas Manuel. Hola, gracias. buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. Perdón que no pueda encender la cámara, pero tengo un problema de conexión No y se me preocupe. saca de la plataforma. Ok. Muchas gracias. Ana, la pregunta va enfocada entendemos que como parte de los entregables que los alumnos van a preparar para poderlos apoyar a ustedes en toda esta sensibilidad de cultura financiera y demás, ¿estos de casualidad sabrá si tienen que cubrir algún lineamiento en cuestión a tiempo, formato, vaya, son de libre expresión? Yo, Juan Manuel, no tengo conocimiento de eso, no, digamos, nosotros no interferimos en esa actividad. Bueno, hay un convenio con INAPAM y eso nos apoya para que ustedes, sus alumnos, alumnas puedan hacer ese trabajo. Eso ya lo coordinan, ustedes. Ah, perfecto. Muchas Ahí yo gracias, Ana. también sí me permito hacer un paréntesis y ya dando paso a la siguiente plática. Precisamente digamos que el objetivo también principal de esta sesión que estamos teniendo es incorporar a esos videos que se realicen esta perspectiva gerontológica. Entonces, la licenciada Ana Gamble nos presentó ya este panorama demográfico y el marco normativo de derechos y las actividades de INAPAM. Y en la siguiente plática, que ya la voy a presentar, justamente tocaremos temas de la cultura de la vejez que esperamos se incorporen y cómo transmitirles un mensaje, una historia, una enseñanza, entendiendo y pues conociendo justamente la comunidad a quien queremos dirigirnos y con quien queremos hablar. Entonces, Ana, nuevamente. Pues miren, está mi correo en la presentación, por supuesto la pueden poner, es pública, y cualquier duda, cualquier otra cuestión, estamos a sus órdenes y estaremos vinculados vinculadas de Sergio Castellanos Gamboa. Muchísimas, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Ana. Y damos paso entonces a nuestra siguiente plática. Es para mí un gusto también presentar a la licenciada Jacqueline Tello. Creo que ya en la llamada por ahí he visto que te habías conectado, Jacqueline. Te voy presentando. Jacqueline Tello es licenciada en gerontología, es diplomada en rehabilitación para áreas de apoyo funcional de módulos gerontológicos. Cuenta con estudios en tratamientos no farmacológicos en la psicopatología de las emociones, liderazgo y gestión de servicios de salud por la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene experiencia en coordinación, gestión y capacitación de actividades gerontológicas y cuidados en residencias de personas adultas mayores en pro de un envejecimiento saludable. Formó parte de la subvocalía de gerontología de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría y actualmente colabora en INAPAM dentro del Departamento de Capacitación, espacio en el cual realiza boletines informativos sobre contenido gerontológico e imparte cursos y pláticas sobre temas de vejez
y envejecimiento saludable desde un enfoque de género y curso de vida. Así que, Jacqueline, pues es un orgullo también para nosotros tenerte aquí como invitada en el TEC Hola de Sergio, Monterrey. muy buen día. Muy buen día a todas las personas que nos están acompañando. No sé si me estoy escuchando bien. Sí, ahí te Sí. oímos bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buen día a todas las personas que están presentes en esta plática. Es un placer para mí estar con ustedes y sobre todo poder aportar información sobre este tema de cultura del envejecimiento y la vejez. Entonces, no sé si les parece para que pueda ya compartir mi pantalla y poder iniciar. Creo que ya la puedes compartir si quieres. Sí, ¿verdad? Ya tengo la opción. Excelente. Bueno, pues justo tenemos una hora exacta que estaba contemplada, vamos bien con el tiempo. Permítanme un momento. Y me pueden apoyar si pueden ya visualizar la presentación. Creo que en este momento se está cargando. Se ve que ya compartiste la pantalla, pero aún no vemos la presentación. Ok, vamos a ver si ya no. Está como medio lento el internet, el sistema, no sé por ahí que está, como que le doy clic y tarda unos segundos más, pero bueno, esperemos que Vale, todo bien. pero allá la vemos, presentación cultural, envejecimiento y la vejez. Ah, excelente. Bueno, pues justo este es el tema, ¿no? Cultura del envejecimiento y la vejez. Voy a iniciar, no sin antes decirles que si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, pueden utilizar las reacciones de la plataforma para levantar la mano y demás, y yo les cederé la palabra, ¿no? Esto con la finalidad justo de que pues no se les vaya a ir hasta el final la pregunta o la duda y que ya no la llegasen a recordar. Entonces, bueno, no tengo ningún problema. Si ustedes levantan la mano en el transcurso de la plática, yo les cederé la palabra. Si no, pues ya hasta el final anoten sus preguntas, sus dudas y ya al final las atendemos. Bueno, pues antes de que pasemos justo a esta parte de cómo ir retomando o reconstruyendo esta cultura del envejecimiento y la vejez, pues debemos de partir del por qué tenemos que ir reconstruyendo esta cultura del envejecimiento y la vejez, ¿no? Y es justo, y me voy a remontar un poquito a esta parte, ¿no? De que a lo largo de la historia, pues se ha ido dando o se ha ido definiendo estos términos de envejecimiento y vejez, pues a partir de la creación de normas, de ideas, de imágenes, actitudes, opiniones, pues que se han ido generando a través de la comunicación y de esta interacción social que tenemos como personas, ¿no? A esto justo le llamamos una construcción social o bien un imaginario social, ¿no? Que si bien, pues como ustedes pueden ver, pues algunas veces estas opiniones, estos pensamientos que llegan a nuestra mente, pues no vienen siendo totalmente reales, ¿no? O no están en acorde con la realidad, sino que muchas de las veces esos pensamientos vienen de una parte, ¿no? de la realidad, no una totalidad ni una parte totalmente generalizada en cuanto a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto pues ha ido dando pues cuestiones, ¿no? En esta parte de nuestros pensamientos, pues a partir justo de estereotipos, es decir, de lo que nosotros pensamos como personas acerca de alguna situación, pero también ha estado cargado de prejuicios, es decir, de todo lo que sentimos de acuerdo a esos pensamientos, ¿no? Y esto, tanto estos estereotipos, es decir, lo que pensamos, pero esto que pensamos de alguna forma, les decía, no recae en una realidad, sino que muchas veces pues tiene ahí cuestiones pues falsas, ¿no? O de mitos, o de alguna forma, o de creencias también, ¿no? Que es mucho esta parte de que por eso le llamamos construcción social y cultural, porque a partir de estas ideas
estos pensamientos, sobre todo en tiempos pasados, pues se fueron tomando como totalmente reales y fueron tomados parte de una cultura, ¿no? Parte de culturas y parte de tradiciones, que esto pues se han ido llevando y les decía, pues ha ido originando pues que nosotros recaigamos en esta parte, ¿no? De que vamos comunicando estas ideas, aunque no sean verdaderas, y también vamos haciendo ya tal cual estos sentimientos, que también esto va recayendo hacia una discriminación, es decir, ya no solo lo pienso, ya no solo lo siento, sino ya lo estoy haciendo, ya estoy actuando, y cuando ya actuamos bajo estos estereotipos y prejuicios que no son reales en su totalidad, pues vamos recayendo en una discriminación, y esto es lo que ha ido originando pues que exista el día de hoy pues mayormente discriminación en personas adultas mayores, ¿no? Sumado a diversas desigualdades que a raíz de esta construcción social pues se ha ido teniendo, ¿no? Y bueno, entonces les decía, los estereotipos son aquellos pensamientos, ¿no?, que van a ser, pues de alguna forma, asociados, van a estar asociados hacia las características sobre algún grupo social. En este caso, pues hablamos de personas mayores, y que estos, pues, como ya les comentaba, pueden ignorar incluso, pues, estos atributos de las personas, ¿no? No solamente sus capacidades, sus habilidades, pues son los que se están invisibilizando a partir de estos pensamientos y creencias que se tiene hacia este grupo poblacional, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los estereotipos que se tienen en cuanto a personas adultas mayores? Bueno, pues los primeros estereotipos que tenemos, si yo en este momento les dijeran, a ver, vamos a hacer un ejercicio en donde me digan lo primero que venga a su mente sobre personas adultas mayores, en muchas de las ocasiones los primeros pensamientos que están presentes, pues son estos, ¿no? Canosas, personas canosas y arrugadas, poco capaces o incapaces, depresivas, solas y enojonas, infantes, anticuadas, frágiles, achacosas, enfermas, demenciadas, ¿no? Y de alguna forma, pues todos estos pensamientos, pues son los que hemos ido escuchando, ¿no?, a lo largo también de nuestra educación, de nuestra vida, pues son términos que se han ido asociando a personas adultas mayores, pero que no nos hemos detenido como a saber si esto es real o no es real, ¿no? Entonces, por tanto, pues son términos, son pensamientos que vamos transmitiendo de generación en generación, y hoy en día, si ustedes, por ejemplo, llegan a poner a un niño, a una niña, a dibujar a una persona mayor, pues seguramente les dibujará a una persona canosa y arrugada con un bastón o con algún otro aditamento, ¿no? A lo mejor sola, a lo mejor enojada, ¿no? Porque es la imagen que nos han estado mostrando de la vejez, ¿no?, en cuanto a personas adultas mayores. Y entonces los estereotipos pueden ser tanto negativos, es decir, estos pensamientos que estamos comentando, pero también pueden ser muy positivos. Ya decíamos, estereotipos pues recaen en estas polaridades, ¿no?, tanto muy negativas, pero también muy positivas, que aunque sean muy positivas, siguen recayendo o recaen en una discriminación hacia las personas adultas mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían estos pensamientos, estos estereotipos muy positivos? Pues considerar que todas las personas adultas mayores, y estoy englobando, ¿no?, todas las personas adultas mayores son sabias, son amables, ¿no? Y entonces el problema justo está en esto que les estoy diciendo, generalizamos, ¿no? Y entonces al momento de generalizar, pues no existe esta realidad, ¿no? Porque no está presente en todas las personas, ni todas las personas
están depresivas ni solas, ni todas las personas son muy amables, ¿no? No todas las personas mayores son amables, ni están depresivas o solas. Entonces, estos estereotipos, pues sin duda han ido encaminando a esta discriminación que se está viviendo hoy en día, ¿no? Y sobre todo que pues se ha utilizado no solo las ideas y pensamientos, sino como decíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Esta construcción social también se da por medio de la representación de imágenes, ¿no? ¿Y cuáles son las imágenes que están representando a la vejez o a personas adultas mayores? Pues esta que les pongo acá, ¿no? Una persona con un aditamento, totalmente encorvada, o personas solas, demasiado tristes, ¿no? O personas incluso ya refiriéndonos a que necesitan una asistencia, ¿no? Ya con alguna persona cuidadora o alguien ahí asistiéndola. Entonces, estas son las imágenes, pues, que hoy en día están representando las personas adultas mayores, y es donde nos tenemos que ir deteniendo y lo que tenemos que ir cambiando si queremos avanzar justo en garantizar este primer derecho, que es el derecho a la no discriminación y a la no violencia hacia las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ya les decía, ¿no? Todos estos, si seguimos fomentando estos estereotipos y prejuicios, pues va encaminado hacia esta discriminación, y la discriminación tenemos dos vertientes, ¿no? Una donde puede ser un viejismo, es decir, discriminar solamente a personas adultas mayores, ¿no? O bien también lo que hoy en día estamos conociendo como edadismo, que es la discriminación, ¿no? O se refiere a cómo estamos pensando que son estos estereotipos, sintiendo prejuicios y actuando, que sería ya la discriminación hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos por razones de edad. Ya no es por ser persona mayor específicamente, ¿no? Sino porque estamos cumpliendo años, ¿no? Entonces, ya si vamos a cumplir años, tenemos esta idea de ya me estoy haciendo viejo o ya estoy envejeciendo incluso, ¿no? Porque a veces no conocemos los términos adecuados, y entonces utilizamos esta parte para decir que ya estamos viejos, que ya estamos envejeciendo, que ya vamos a estar achacosos, ¿no? Entonces esta parte, pues todo esto corresponde a un edadismo autoinfligido, es decir, ya ni siquiera lo estoy haciendo hacia otras personas, sino que está haciendo hacia nosotros mismos, ¿no? Un ejemplo clarísimo es cuando nos preguntan la edad, ¿no? De este edadismo, nos preguntan la edad y pues a veces decimos, pero ¿por qué me preguntan, no? Eso no se pregunta, y sobre todo menos a una mujer se le pregunta la edad, ¿no? O de cuántos años me veo, ¿no? Y si la persona nos dice más de los que tenemos, pues nos sentimos súper ofendidos, ¿no? Si nos dice menos, pues ya, todo bien, ¿no? Pero esto es justamente un edadismo autoinfligido, es decir, estamos pensando que cumplir años está siendo algo malo, ¿no? Algo desventajoso, algo desfavorable, algo pues que me está causando incluso miedo, ¿no? Entonces todo esto pues recae a este tipo de edadismo autoinfligido. Existe el siguiente, que es el interpersonal, ¿no? Que ya es cuando esta discriminación por edad es hacia otra persona, ¿no? En esta discriminación o este edadismo interpersonal, pues ya las acciones como tal, pues corresponden a decirle a la persona que, por ejemplo, en la convivencia, pues ya no entran personas de 40, porque solamente es para chavos de 20 y 30, ¿no? Entonces ya una vez de 40 ya no, ¿no? Entonces esto también sería esta parte edadista, o bien estas invitaciones que hacemos o felicitaciones que a veces caen en la broma, ¿no?
pero pues en la broma justo está muy, muy inmerso este edadismo, ¿no? Como de ya te estás haciendo viejito, ¿no? O esta parte de ya vas a empezar con el dolor de rodilla, felicidades, ¿no? Entonces como que le agregamos ahí un tono bromista, pero lejos de ser bromista está recayendo en una discriminación, ¿no? Entonces esto también pues se da a nivel institucional, ¿no? Es decir, ya diferentes organismos educativos, de salud, empresariales y demás, pues están también siendo edadistas, ¿no? Estamos discriminando por edad. Y un ejemplo que ustedes pueden a lo mejor ver muy comúnmente es cuando se enlazan estas ofertas laborales, ¿no? En donde incluso ahora ya no tanto, pero si ustedes lo llegaron a ver en algún momento, pues se ponía, ¿no? La edad de 20 a 35, ¿no? O de 30 a 45, pero no excedía de 50 ni personas mayores, ¿no? Sino, ¿pero por qué? Pues porque si contrato a uno de 60 ya no va a poder, ya no, pues ya no va a ser más productivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no uno de 19, de 20 años? Ah, no, porque no es impuntual, va a llegar tarde, no tiene valores, ¿no? Entonces les decimos, ¿no? Estamos discriminando por estas edades polarizadas, es decir, no mayor de 50, pero tampoco no mayor o no menor de 30, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos prejuicios y estereotipos que se han ido, de alguna forma construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Y que entonces como resultado, pues estamos teniendo esto, el edadismo, es decir, no importa la edad, y el viejismo, que es solamente a personas adultas mayores, ¿no? Pero esto pues está sucediendo no solamente en México, sino a nivel mundial estamos teniendo este tema del edadismo y del viejismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si se pueden un poco investigar en Europa, por ejemplo, en países por allá, pues las personas adultas mayores son pues muy valoradas, muy respetadas y demás. Y ahí quienes tienen este mayor edadismo es hacia personas jóvenes. Hay mayores prejuicios y estereotipos hacia personas jóvenes adolescentes que hacia personas adultas mayores, y son quienes están teniendo más esta parte de discriminación por edad, ¿no? Entonces, esto sería como las cuestiones, y pues estamos teniendo muchísimas consecuencias por esta discriminación que se está teniendo sobre todo hacia personas adultas mayores, ¿no? Una de ellas, que justo ya Ana nos ha ido compartiendo en su presentación, ¿no? Cómo ha estado presente o está presente este maltrato hacia personas adultas mayores, ¿no? A partir justo de estos estereotipos, de estos prejuicios, del tú ya no puedes y demás, pues se ha ido incrementando, ¿no? A niveles en donde ya no solamente estoy discriminando, sino que ya estoy maltratando a la persona mayor, ¿no? Entonces esto pues también va recayendo a que la persona pues tenga este sentimiento de que no es valorada, de ahí pues afecta su autoestima, ¿no? Y al afectar esta autoestima, muchas veces las personas deciden aislarse, ¿no? E incomunicarse incluso. Y no es porque la persona se sienta mal, ¿no? En este escenario orgánico, es decir, que alguna enfermedad esté ahí atacando su estado de ánimo y demás, sino simplemente hay personas que ya no salen, que ya no hablan porque dicen allá afuera me hablan mal, allá afuera me discriminan, allá afuera me dicen achacoso, allá afuera me dicen que ya no sirvo para nada, ¿no? Y entonces, ¿para qué salgo, no? Entonces esto pues justo hace que la persona empiece a aislarse y evidentemente exista una incomunicación. Cuando empieza a ver estas afectaciones a nivel psicológico, pues
tengamos en cuenta que nuestra salud va en cuestión cadena, ¿no? No solamente vamos a afectar la cuestión psicológica, sino que también va a tener repercusiones a nivel físico, ¿no? Y sobre todo en esta parte de la vida social que está teniendo la persona, ¿no? Hay exclusión financiera, como lo ha ido sobre el maltrato financiero que nos comentaba también Ana, ¿no? En este escenario de como ya no puedes, como tengo yo, como yo pienso que tú ya no puedes, o como ya eres persona mayor, pues ya no manejas tus finanzas, yo las manejo, y entonces yo, ¿no? Te excluyo justo, o excluimos a la persona porque pensamos que ya no puede, ¿no? O se tiene este estereotipo de que ya no puede. Y bueno, al estarle quitando estas, digamos, estas capacidades de las personas de que puedan tener el manejo de sus finanzas y demás, pues poco a poco va a ir perdiendo o va a haber una pérdida de la autonomía de la persona. Es decir, ya no va a estar tomando sus propias decisiones porque ya hay alguien más quien las está tomando por ella, ¿no? Entonces esto, pues de alguna forma, también les decía, pues tiene repercusiones y en algún momento pues se va creando también esta dependencia, ¿no? O incluso hay personas mayores que a lo mejor ustedes han escuchado, dicen, yo ya no puedo, ¿no? Yo ya no puedo y mejor necesito que alguien más me lo haga, ¿no? Entonces esta parte de en qué momento ya no pudo, porque a lo mejor sí está teniendo esta capacidad, solamente que no se le ha dejado o no se le ha enseñado, ¿no? Entonces esto pues va repercutiendo, les decía, y vamos hacia una dependencia. Y sobre todo cuando existe esta discriminación hacia personas adultas mayores, pues muchas de ellas dejan de dar seguimiento incluso a trámites, a servicios, ¿no? Es decir, pues mejor ya no acudo a consulta porque justamente no hay ni siquiera un elevador para que yo pueda acceder, ¿no? al servicio. O a lo mejor para el trámite me están pidiendo, ¿no? Que tenga yo un celular con alta tecnología y demás, y pues no tengo los recursos, ¿no? Entonces, eso también, esa discriminación que se está teniendo también en cuanto a la parte tecnológica hacia personas adultas mayores, pues llega a ser un motivo del por qué las personas dejen de dar seguimiento a trámites y servicios, ¿no? Y entonces les decía, todo esto sumado, pues vamos teniendo una afectación muy grave, tanto en la salud física y mental, y sobre todo es muy importante mencionarles, hay estudios que han estado muy presentes, sobre todo en México y en otros países como Costa Rica y demás, en donde han mencionado justo que este tema de la discriminación, del maltrato hacia personas adultas mayores y demás, pues incluso puede provocar una muerte prematura a las personas mayores, ¿no? Y no es por cuestiones de que haya tenido a lo mejor enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida y demás, ¿no? Sino simplemente por el hecho de que llegaron a la vejez y empezaron a tener discriminación y maltrato, ¿no? Entonces, por ello, por todas estas consecuencias y sobre todo en un objetivo de garantizar los derechos de las personas adultas mayores, pues es que tenemos que ir reconstruyendo, ¿no? Esta cultura del envejecimiento y la vejez, ¿no? Y para ello, pues sí es necesario hacer esta diferencia, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen, nos cuentan, las tradiciones que se tienen, las creencias que se tienen, pero otro es realmente qué debería significar el envejecimiento y la vejez, ¿no? Porque lo que significa hoy en día, pues ya lo sabemos, pero qué en realidad debe significar el envejecimiento y la vejez es lo que tenemos que ir teniendo muy a consideración para entonces ir ahora
transmitiendo esta información, ¿no? Que ya es tal cual verídica, que es real, que está comprobada científicamente, que está en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, es decir, ya hay instrumentos, es decir, hay fundamentos, ¿no? Es lo que tenemos que ir pasando a nuestras familias, a nuestras amistades, a nuestras instituciones, ¿no? Incluso para que entonces estos estereotipos y prejuicios pues se vayan erradicando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con envejecimiento? Bueno, pues el envejecimiento va a ser tal cual el proceso, es un proceso que se desarrolla durante el curso de vida, es decir, desde que nacemos, incluso antes, desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Y durante este curso de vida, durante este tiempo, pues vamos a tener cambios, ¿sí? Biológicos, psicológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales, los cuales van a estar justamente estos cambios determinados con estas interacciones dinámicas que tenemos como personas en nuestro entorno. Orgánicamente estos cambios pues van a ir sucediendo, pero depende también de cómo nos relacionamos, qué hábitos tenemos, cómo estamos viviendo, ¿no? Incluso, ¿no? Si estamos teniendo los recursos, decir, todo esto, este panorama, incluso de dónde vivimos, ¿no? Si es una zona rural o si eso es en una zona urbana, es como estos cambios pueden, una, exacerbarse, ¿no? O dos, pueden mantenerse como en este proceso gradual, ¿no? Del envejecimiento. Y entonces, este envejecimiento pues tiene varias características. La principal, el envejecimiento es universal, es decir, es propio de todos los seres vivos. Hasta la actualidad no hay un estudio que nos diga que pues han logrado detener el envejecimiento o que ya algún proyecto y demás logró, o alguna pastilla logró que se detuviera el envejecimiento. Hasta la actualidad no existe y por lo tanto sigue siendo universal. Es heterogéneo, es decir, es específico en cada persona. No todas las personas que estamos, por ejemplo, en esta sala virtual, estamos envejeciendo de la misma forma, ¿no? Hay personas que a lo mejor están realizando ejercicio todos los días, alimentándose saludablemente, llevando y relacionándose sanamente, ¿no? Pero hay otras personas a lo mejor que por el tiempo, por el trabajo, están pues con mucho estrés, a lo mejor con algún tema de ansiedad, a lo mejor con algún estado de ánimo bajo, ¿no? Y esto va a suceder en cada día, no siempre. Por eso les digo, pues es heterogéneo, no todos vamos al mismo ritmo, cada quien va a su propio ritmo de envejecimiento. Y sobre todo, y muy importante, pues es irreversible, lo que les comentaba, no puede detenerse, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían como las 3 características específicas de este envejecimiento, pero sí quiero que quede claro que el envejecimiento es un proceso. ¿Por qué? Porque hoy en día estos pensamientos, esta construcción social que se ha ido haciendo del envejecimiento, pues hay ocasiones que se llega a escuchar que el envejecimiento empieza a los 30 años, ¿no? O que se les llama, o que solamente cuando decimos envejecimiento va dirigido hacia personas mayores, ¿no? Como nosotros nos excluimos de esta parte del envejecimiento, y no es así. El envejecimiento es un proceso, todos estamos envejeciendo. Ahora sí, entonces, ¿qué sería la vejez? ¿Será sinónimo de envejecimiento? Porque muchas veces así lo usamos, ¿no? Esta construcción social pues también nos ha llevado a que envejecimiento se considere un sinónimo de vejez,
y no es así, ¿no? La vejez va a ser el término que se refiere a la última etapa del curso de la vida, ¿no? Y que esta etapa pues incluso pues está conformada por las etapas anteriores, es decir, niñez, adultez y demás, ¿no? Entonces, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se considera que las personas adultas mayores en México son a partir de los 60 años, ¿no? Y ya en países ya desarrollados, por ejemplo, todos los países asiáticos, europeos y demás, pues se considera que las personas adultas mayores son a partir de 65 años, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, justo. Envejecimiento es todo un proceso que está a lo largo de todo nuestro curso de vida, y la vejez solamente es esta última etapa de esta vida, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hablamos ya tal cual de esta forma, como les he ido mencionando, pues es importante considerar que no todas las personas, como ya les había mencionado, estamos envejeciendo igual, ¿no? Pero también es importante decirles que en la etapa de la vejez, pues también cada persona la vive de diferentes formas, ¿no? Entonces, por ello es importante también saber que incluso si queremos llamarle vejeces, considerando las diferentes formas en las que las personas van viviendo esta etapa de la vida, pues es acertado, ¿no? Por ello es también muy bueno referirnos no solamente como vejez, sino como vejeces, considerando esta diversidad, ¿no? Y bueno, es importante mencionarles que hay campos específicos que estudian este envejecimiento y las vejeces. ¿Cuáles son esos campos que lo estudian? Bueno, uno de ellos es la gerontología, que se encarga justo de este estudio en los diferentes aspectos, tanto físico, biológico, social, psicológico, ¿no? Y que pues no es necesariamente que intervenga en la etapa de la vejez, sino como es encargado de todo este proceso de envejecimiento, pues aborda todos estos aspectos para llegar a una vejez, o que se mantenga una vejez pues saludable, ¿no? Abordando las diferentes necesidades también de las personas adultas mayores. Entonces, estos son bueno, este es el campo principal. Ya si nos queremos ir como un poquito más lejos, porque a veces se confunde la gerontología con la geriatría, pues son campos totalmente diferentes, ¿no? La geriatría va más encargada hacia la parte clínica, ¿no? Hacia la parte del tratamiento y del diagnóstico de enfermedades, de rehabilitación, y la gerontología va más hacia la parte preventiva, ¿no? Hacia la parte de crear estrategias no farmacológicas a lo largo de todo nuestro proceso de envejecimiento para llegar a tener esta vejez, ¿no? Saludable. Entonces, hasta aquí todo claro, vamos bien, me regreso. De mi parte todo bien, pero no sé si haya preguntas por aquí, comentarios de pronto de las estudiantes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, también las pueden ir compartiendo por el chat y así se las vamos compartiendo a Jacqueline. Pero creo que por ahora vamos todos muy, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos. Y bueno, entonces, ¿por qué es necesario que existan campos que estudien este envejecimiento y sobre todo esta etapa de la vejez? Bueno, porque hoy en día estamos teniendo un envejecimiento demográfico, ¿no? Ahí pues ya lo podemos ver, este envejecimiento demográfico tal cual en las pirámides poblacionales que tenemos, ¿no? Y aquí se las puedo mostrar, en donde ustedes pueden observar, lo voy a apuntar con el láser, ¿no? Ustedes pueden observar aquí en esta pirámide, para mí del lado izquierdo,
en 1990, pues teníamos una pirámide, ¿no? Tal cual, bien estructurada, bien hecha, ¿no? De nuestra población, en donde, sobre todo poblaciones de niños y niñas, pues teníamos un gran número, ¿no? Y de personas adultas mayores, pues casi no existía, ¿no? Casi no había personas adultas mayores, eran datos muy, muy bajos, ¿no? Y ahora estamos hablando de 1990, ¿no? Para el año 2024, es decir, el año pasado, que son pues todavía no hay actualización del 2025, pero el 2024 sí, vean cómo pues está nuestra pirámide poblacional en México, ¿no? Ya son menos los niños y las niñas, más personas adultas, pero vean cómo estamos hacia en el número de personas adultas mayores, ¿no? Esto, pues de alguna forma, si lo vamos viendo así como va, pues en próximos años vamos a tener más personas adultas mayores que niños y niñas, ¿no? ¿Por qué? Pues si lo vemos tal cual así, estos niños que estaban en 1990, hoy en día se encuentran, ¿no?, en esta etapa de la adultez, ¿no?, entre 30, 40, 50 años. Ahora, esta suma de 30, 40, 50 años se va a encontrar ahora en próximos años, pues como personas adultas mayores, ¿no? Entonces, este gran número que tenemos aquí abonado, pues va a pasar a la parte de arriba. Por ello se dice que en próximos años, ¿no?, pues nuestra pirámide va a ser una pirámide invertida, ¿no? Muy poco número de niños y niñas y un gran número de personas adultas mayores, y por ello es que a este proceso pues se le llama un envejecimiento demográfico. Esta es la pirámide poblacional de México, ¿no? Si ustedes llegasen a ver las pirámides, por ejemplo, de países ya totalmente desarrollados, pues ya ellos se encuentran ya en este proceso de envejecimiento. Son más personas adultas mayores que niños y niñas, ¿no? Entonces, pues también han ido trabajando estos países en esta reconstrucción de la cultura del envejecimiento y la vejez, ¿no? Sin embargo, en México, pues todavía tenemos ahí una brecha importante, ¿no?, para que todas las personas podamos ver este tema del envejecimiento y la vejez, y sobre todo no solo considerar todas las acciones que debemos de tener para esta cultura del envejecimiento, ¿no? Entonces, acá en la siguiente pirámide les estoy mostrando, ¿no?, ya tal cual una pirámide del 2024 que nos da las Naciones Unidas, por ejemplo. Quiero que vean ustedes aquí ya pues una pirámide en donde se observa como a mayor detalle, ¿no?, cómo se encuentra, y ustedes dirán, pues ya no es una pirámide, ya casi ya es como un panquecito, ¿no?, como ya perdió esta forma. Y pues es lo que les decía, poco a poco todas estas curvas de estadísticas que tenemos, pues van a pasar más adelante en poblaciones mucho más avanzadas, y es lo que vamos a ir teniendo, más personas adultas mayores. Incluso nosotros, ¿en qué área nos estamos encontrando, ¿no? ¿En qué momento de estas edades estamos? Y hacia 2000, a lo mejor 50, ¿cuántos años vamos a tener, no? Hagan un cálculo, en qué parte van a estar, ya van a ser personas mayores o todavía no, ¿no? Entonces, este es un escenario, pues, que sí debemos de ir analizando, y que pues ustedes van a decir, pero ¿por qué llegamos hasta aquí, Yayeli, no? ¿Por qué se dio este envejecimiento demográfico? Y pues existe una explicación del por qué nuestra pirámide se encuentra así, y es justo por la transición epidemiológica que hemos tenido pues a lo largo de la historia, ¿no? En donde teníamos una primera etapa en la historia en donde existía una elevada mortalidad y fecundidad, es decir, así como nacían personas, también morían. ¿Pero por qué morían?
porque en ese tiempo pues existían enfermedades infecciosas contagiosas, enfermedades no transmisibles, pero no controladas, que no existía un tratamiento incluso, ¿no? Y por tanto, pues había también una baja esperanza de vida. Esto, pues, contribuyó justo a que nuestra pirámide se mantuviera como pirámide durante, pues, un gran tiempo, ¿no? Posteriormente dijeron, bueno, pues es que no es posible, ¿no? Tenemos que ir pues haciendo que la esperanza de vida pues sea mayor, que las personas no estén muriendo tanto, atender las enfermedades y demás, ¿no? Entonces empezaron a dar pues los tratamientos hacia enfermedades no transmisibles, porque incluso, ¿no? Personas que tenían diabetes, que tenían hipertensión a los 40 años estaban muriendo, ¿no? En ese tiempo. Hoy en día no sucede. Hoy en día hay personas que tienen 60, 70, tienen hipertensión, tienen diabetes, pero se mantienen controladas, ¿no? Entonces, se da este tratamiento hacia esas enfermedades, pero también se atiende las enfermedades contagioso-infecciosas, ¿no? A través de las vacunas. Una de ellas también fue la planificación que se hizo hacia las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? El que se utilizaran métodos anticonceptivos también o dio un impacto hacia que incluso la fecundidad se viera afectada, ¿no? A través de que se quería controlar las enfermedades, ¿no? Transmisibles, pero también esto fue provocando pues que al utilizar estos métodos anticonceptivos pues bajara la fecundidad, ¿no? Y bueno, entonces tenemos y pasamos entonces a una segunda etapa de la transición epidemiológica, donde pues a partir de estos tratamientos hacia enfermedades, de esta planificación de métodos anticonceptivos, de las vacunas hacia enfermedades infeccioso-contagiosas y demás, pues hizo que hubiera esta disminución de la mortalidad y de la fecundidad, incrementara la esperanza de vida, y lo que siguió predominando fueron las enfermedades no transmisibles, pero han estado controladas, ¿no? Y viéndolo así, estas características de esta segunda transición epidemiológica, pues fue haciendo que la esperanza de vida incrementara. Y hoy en día, pues la esperanza de vida, incluso en México, pues estamos llegando ya a una edad promedio de esperanza de vida entre los 76 y 78 años, que sin duda con la pandemia de COVID-19, pues también hubo un impacto ahí en la esperanza de vida, disminuyó un poco, pero se espera, ¿no? Se espera a que esta esperanza de vida pues siga incrementándose, ¿no? Si esto sigue incrementándose y también si siguen existiendo también otros criterios como que exista el predominio de enfermedades no transmisibles, pero lo que estamos viendo hoy en día, que están resurgiendo enfermedades infeccioso-contagiosas como COVID, por ejemplo, pues puede ser que estemos avanzando ya a una tercera etapa de transición epidemiológica, pero lo importante aquí es que este envejecimiento pues sigue en pie, ¿no? No es como que si cambiamos a una tercera etapa, nuestro envejecimiento poblacional vaya a disminuir, ¿no? Incluso, pues algo muy, pues que llamaba mucho la atención, ¿no? Con COVID-19 sí murieron muchas personas adultas mayores, pero no un gran número, ¿no? Un gran número que pudiera haber afectado esta pirámide poblacional, ¿no? Entonces, esto se tiene a que las personas adultas mayores están siendo también muy resilientes hacia estas pandemias, sobre todo que tienen esta conciencia, ¿no? También ahora del autocuidado y demás, ¿no? Entonces, esto también, pues, se ha reflejado en las estadísticas que tenemos en México hoy en día, pues casi ya llegamos a más, incluso ya hoy
2025 pues ya nuestras cifras han incrementado, ¿no? Pero de acuerdo con estadísticas del INEGI, ¿no? En el último censo poblacional y demás, pues estamos teniendo casi el 12% de personas adultas mayores, bueno, ya un poco más de hecho, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que las personas adultas mayores, sobre todo mujeres, pues tenemos un 6.4. Vean cuánto tenemos de hombres, es decir, adultos mayores, 5.6. Esto nos refleja justo pues que existe este fenómeno al que le llamamos feminización del envejecimiento. Estamos siendo más mujeres que hombres, ¿no? Y ustedes me van a decir, pues sí, porque nacen más, yo creo, ¿no? Pero no. La realidad en cuanto a estadísticas de nacimientos registrados, por ejemplo, en el 2022, los nacimientos que se tienen más son de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces esto nos da y nos lleva justo a entender que el autocuidado también, esta parte, ¿no? del género, de las perspectivas de género en cuanto a salud, pues también influyen mucho en que la población, o en que mujeres sobre todo, pues estén teniendo mayor esperanza de vida. Ajá. Y entonces, ¿cuáles serían, ¿no? Ya que les hablé un poquito de la parte demográfica, que también ya había retomado Ana, y no abordé como demasiado en esa parte, pero ¿cuál sería entonces estos aspectos claves para ir reconstruyendo una cultura del envejecimiento y la vejez, ¿no? Y bien, pues en el 2020 salió la década del envejecimiento saludable de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, y entonces nos proponen 4 acciones para ir abordando y para con el objetivo justo de ir construyendo pues un envejecimiento pues saludable, ¿no? Y en este caso nos proponen 4 acciones, y la primera es la que vamos a ir retomando en este tema, ¿no? Que es justo cambiar la forma en que estamos pensando, sintiendo y actuando hacia la edad y el envejecimiento, ¿no? Ese sería como el primer punto que nos va a ayudar a reconstruir esta cultura del envejecimiento, ¿no? Y fíjense que a veces pareciera como imposible, como de, oye, pero es que, ¿cómo? No, vamos a empezar por lo esencial, por lo más básico incluso, que como personas pues lo podemos de hacer de inmediato, ¿no? No es como que tarde y demore mucho en que podamos hacer este cambio. Y lo digo así porque ustedes vean cuáles son las acciones que podemos ir retomando. Una, empezar a utilizar los términos correctos e inclusivos, ¿no? Eliminar o ir erradicando prejuicios y estereotipos asociados al envejecimiento y la vejez, como todos los que les comenté en la parte de arriba, ¿no? Y el último quizás sería pues siempre brindar una atención centrada en la persona, ¿no? Pero nos vamos a enfocar primeramente en estos dos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder utilizar los términos correctos o inclusivos? Pues primero, utilizando un lenguaje incluyente, ¿no? Que es lo que nos está faltando hoy en día. Por ejemplo, ¿no? A personas les llegamos a llamar indios, minoría étnica, o a personas afrodescendientes les llamamos personas de color, de raza negra, afros, ¿no? O a personas adultas mayores les decimos a todos, ¿no? Sin que sean abuelos o abuelas, abuelos y abuelas, viejos, viejas, ancianos, ancianas, ¿no? Y entonces, pues todos estos términos en cualquiera de los diferentes apartados que tenemos aquí, pues está siendo términos despectivos, está limitando la cultura, se está estigmatizando, se está considerando o son términos ofensivos, ¿no? Y todos estos recaen justo en una discriminación, ¿no? Entonces, por ello es importante que hoy en día empecemos a utilizar este lenguaje inclusivo, en donde ya lo mencionaba Ana, ¿no? En la Convención Interamericana y desde la Constitución y demás, lo que nos hace sujetos de derechos es ser personas,
Por ello, el término persona siempre debe de estar ante cualquier otro adjetivo, ¿no? Por ejemplo, persona indígena, población indígena, persona afrodescendiente, persona afromexicana, persona de origen africano, y en personas adultas mayores, pues esto, ¿no? Persona adulta mayor o persona mayor es lo ideal para referirnos, ¿no? En este caso, si ya queremos dirigirnos hacia lo masculino, lo femenino, por ejemplo, pues ya decimos adulta mayor, pero es porque sabemos que es específicamente hacia una mujer, o adulto mayor si es específicamente a un hombre, pero para hablar hacia la población en general, siempre dirigirnos con el término personas. Y bueno, otras acciones que también nos van a ir ayudando a reconstruir esta cultura, pues es que ya no hay que asociar la vejez con enfermedad, con discapacidad, con fragilidad, con vulnerabilidad o dependencia, sino cambiarlo justo a ir fomentando un envejecimiento saludable en todas las etapas de la vida, mantener esta participación dentro de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Esto que se suma a lo del lenguaje inclusivo, pues también usar pues los términos reales, ¿no? No llamarle a una persona que no es abuela, que a lo mejor no tuvo ni siquiera hijos o hijas y no tiene nietos o nietas, pues decirles abuelos, ¿no? Porque no lo son, ¿no? Entonces, abordar esta parte real o bien preguntarle a la persona, ¿no? Siempre es importante que le pregunte a la persona si ya me voy a dirigir de forma ya muy cercana, pues siempre preguntarle su nombre, cómo se llama y cómo le gustaría que le llamase en este momento, ¿no? Eso va a hacer mucho la diferencia y nos vamos a evitar justo en recaer en usar estos términos despectivos y que están asociados a estos estereotipos y prejuicios, ¿no? También otra parte, pues, es que dejemos de infantilizar a las personas mayores, ¿no? Hoy en día el lenguaje está también muy infantilizado, sobre todo a esta población, porque se tiene el prejuicio de que pobrecito o pobrecita, ¿no? Ya no escucha, ya no entiende, ajá, y demás, y entonces esto pues ha hecho que incluso el lenguaje hoy en día hacia personas mayores sea infantilizado, es decir, ya les decimos, préstame tu bracito, vamos a mover la cabecita, ¿no? Entonces, todo eso, pues hay que eliminarlo y tal cual, el lenguaje tiene que ser lo más normal posible, ¿no? Con los términos normales, reales, y esto convierte justo a que establezcamos una comunicación asertiva, sin utilizar etiquetas y sin estos prejuicios. Es importante también que representemos la vejez o describir a las personas mayores, ¿no? Dejemos de homogeneizar o de generalizar, ¿no? Siempre, pues el modelo que se utiliza es que si hablamos de personas mayores, es una persona enferma, encorvada, con dependencia, etcétera, ¿no? Y no, lo que es ideal para reconstruir esta cultura es mostrar representaciones diversas y realistas, ¿no? Como la que tengo aquí arribita que les puse, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos que utilizamos, por ejemplo, para personas adultas mayores o para, a lo mejor que son asientos que dicen que es específicamente para personas mayores? Pues este símbolo, ¿no? Este símbolo lo han visto, una persona encorvada y con un bastón. ¿Qué pasaría si el símbolo fuera así y solamente le ponemos aquí 60 años? ¿No? No recaeríamos justo en esta parte. Entonces las imágenes también, el cómo estamos representando, pues están hablando mucho de estos prejuicios y de esta discriminación que estamos teniendo, ¿no? Entonces es importante mostrar representaciones diversas, realistas, ¿no? Y sobre todo considerar que existe diversidad, ¿no? Que existe diversidad y que cada persona tiene gustos, preferencias y necesidades totalmente diferentes y que es muy importante siempre respetar su autonomía, es decir, que las personas decidan. Ajá.
No hay que limitar esa participación de las personas o ignorarlas u omitirlas, todo lo contrario, ¿no? Escucharlas y respetar esas decisiones y preferencias, ¿no? Entonces, esto pues nos llevaría justo a esta reconstrucción del envejecimiento y la vejez, y es algo muy básico que podemos pues llevar a cabo todos como personas, iniciar con estos cambios que a lo mejor parecen muy pequeños, pero sin duda hacen una gran diferencia. Entonces yo con esto me quedo, no sin antes agradecerles por la escucha y bueno, ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues este sería el momento. Muchas gracias. Jacqueline, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ya también contestaba bastantes inquietudes que se estaban presentando antes de cómo acercarnos a esta comunidad y cómo incorporar esta cultura de la vejez y esta perspectiva gerontológica, bueno, en este proyecto y ojalá más allá en nuestra cotidianidad, ¿no? Veo que hay una mano levantada, Paulo Saúl. Si quieres, por favor, abrir tu micrófono y prender la cámara. Hola, ¿qué tal? En realidad estoy acá, soy la profesora Gretel Cervantes en Campus León. Y acá tienen una pregunta, mis alumnos que todo un grupo vio esta plática. Y es, ¿por qué en países en vías de desarrollo se considera 60 años la vejez y países desarrollados a partir de los 65? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esto ha sido totalmente pues de acuerdo con estos también fundamentos constitucionales que cada país ha tenido, pero sobre todo se considera desarrollado, bueno, en países desarrollados a esta edad de 65, porque a ellos, como les mencionaba, atravesaron el envejecimiento demográfico antes que nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos en vías de este proceso de envejecimiento demográfico, pero quienes ya lo vivieron, tienen mayor experiencia, pues han sido países desarrollados y las políticas que tienen hacia personas adultas mayores allá, pues son totalmente diferentes a las que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, digamos que es una cuestión que se ha ido estableciendo, sobre todo en estos países, ¿no? Dado de las Naciones Unidas y demás organismos que han entrado en este proceso, ¿no? Pero, pues, de alguna forma, considerar a una persona de 60 años allá bajo este envejecimiento poblacional que ellos tienen no es ideal porque ellos ya se encuentran con un envejecimiento mayor, no sé si me explico. Ajá. En cambio, en estos países menos desarrollados o en vías de desarrollo, estamos atravesando ese proceso, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no? A lo mejor ya que avancemos un poco más, sí pudiese cambiar que la edad se considerara a partir de los 65. Incluso si ustedes lo llegan a ver en las pensiones, por ejemplo, se considera a partir de los 65 años, ¿no? No de los 60. Entonces también es un tema ahí en cuanto a niveles, bueno, a aspectos económicos y demás que se tienen en cada uno de estos países, ¿no? Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias, Gretel, por la pregunta. No veo más manos levantadas, entonces, pues, Jacqueline, también te agradezco mucho por tu presentación. Voy a parar en este momento la grabación. Y listo, entonces